Começarmos, conforme a programação, a segunda palestra de hoje, que tem por tema Direito Constitucional Militar. Lembrando que, assim se desejarem, podem formular as perguntas por escrito, encaminhar o cerimonial, por sua vez encaminhará ao presidente da mesa. Todos estão com um número para o sorteio? Alguém não recebeu o número? Passaremos então a palestra que tem por tema Direito Constitucional Militar, para que convidamos a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar e coordenadora geral do seminário, que irá presidir os trabalhos. Como palestrante, convidamos a doutora Samantha Ribeiro Mayer-Fluck. Doutora Samantha Ribeiro Mayer-Fluck é doutora e mestre em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, é advogada e atualmente é professora da graduação e do mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio e árbitra da Fercomércio Arbitral e do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp e Conceea. É presidente da Comissão de Estudos sobre a Reforma Eleitoral da Fercomércio e autora de diversas obras e artigos jurídicos. Com a palavra, a doutora Samantha. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da ministra Elizabeth para estar aqui novamente ao tribunal, dizer que isso é uma honra e me deixa muito feliz, porque eu devo muito da minha carreira à ministra Elizabeth, meu doutorado, então estar aqui é um momento de muita felicidade, de muita alegria e também eu poder agradecê-la publicamente por todas as coisas boas que ela fez na minha vida. E justamente desenvolvendo um tema que para mim é muito caro, que é o direito constitucional militar. E ao tratar do direito constitucional militar, eu acho que é necessário, antes de mais nada, analisarmos como o texto da Constituição de 1988 abordou a questão do direito militar e principalmente do papel das Forças Armadas. Só que para que possamos compreender em toda a sua extensão a relevante função das Forças Armadas, é necessário, de certa maneira, rompermos um pouco com o passado e avaliarmos evaluar cuáles eran las fuerzas políticas que estaban en el momento de la promulgación de nuestra Constitución de 88, que por supuesto representó un momento de ruptura, de quiebra con un régimen militar anterior, la transición para la democracia, que fue de una manera pacífica, basada en una ley de amnistía, pero que al mismo tiempo representó la sociedad de alguna manera considerada con un temor en relación a las Fuerzas Armadas. Y ese temor que no se encuentra presente en el texto constitucional, porque ese texto de 1988, mismo no siendo un texto muy bien elaborado, porque fue elaborado por el propio Congreso Nacional,
donde existían varias fuerzas políticas, y podemos hasta decir que desde el punto de vista de la legitimidad, la Constitución de 88 no es una constitución técnicamente legítima en la medida en que durante la Asamblea Constituyente es compuesta incluso por senadores que no habían sido escogidos directamente por el pueblo. Pero el resultado del texto constitucional es muy importante para nuestra Constitución, con muchos derechos y garantías fundamentales, que ella estratégicamente sitúa las Fuerzas Armadas en el título 5 del texto constitucional, Defensa del Estado y de las instituciones democráticas en el capítulo 2. Su localización del tratamiento de las Fuerzas Armadas en el texto constitucional ya va a fijar todos los parámetros de su actuación. Es importante decir que las Fuerzas Armadas siempre fueron materia constitucional, estando presente desde nuestra primera Constitución de 1924. Las Fuerzas Armadas están presentes en el artículo hablando de la Armada, Ejército, Aeronáutica como institución permanente y regular. Ellas son basadas en la jerarquía y en la disciplina. La jerarquía, como una organización progresiva de la autoridad, es necesaria para fijar las funciones y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, y la disciplina es fundamental para el ejercicio regular de sus actividades. Si nuestra sociedad es basada en la libertad, la sociedad militar es basada en la obediencia. Y las Fuerzas Armadas están sometidas, según el texto constitucional, al comando del presidente de la República. Eso es muy importante para que podamos comprender el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están sometidas al poder de un civil y no de cualquier civil, de un civil escogido por mayoría absoluta por el pueblo. Es decir, ella está sometida por un líder democráticamente escogido, y cabe al presidente de la República fijar y definir el papel de las Fuerzas Armadas en el país. El presidente de la República tiene competencia para nombrar los comandantes de la Armada, Ejército y Aeronáutica, promover los oficiales de acuerdo con la jerarquía de la carrera, y principalmente las Fuerzas Armadas están sometidas a un ministro de Defensa y ese ministro civil. Y la idea de la creación de un Ministerio de Defensa es muy importante desde el punto de vista simbólico, porque tengo un civil como ministro de Defensa. Y esa simbología es importante porque trae la responsabilidad de las Fuerzas Armadas para toda la sociedad, su integración en la sociedad. Es decir, el tema de la defensa del país no es algo solo de las Fuerzas Armadas, pero de todos los ciudadanos brasileños. En ese sentido, Robert Down dice que las Fuerzas Armadas se encuentran bajo control de funcionarios democráticamente escogidos y, en el caso del ministro de Defensa, indicados por el presidente de la República. De las funciones que caben en las Fuerzas Armadas, la primera de ellas que está presente es la defensa de la patria. Esa es la mayor función de los servidores públicos. Entonces, todos los brasileños deben defender la patria cuando la patria esté en riesgo. Pero en la sociedad civil, esa obligación es subsidiaria. Para los militares es una obligación principal. ¿Qué es soberanía para el Estado? Es la libertad para el individuo. Y sin soberanía no hay principios fundamentales, no hay objetivos de la República y no hay también derechos y garantías fundamentales. Lo que garantiza sus derechos dentro de un Estado es la soberanía, y la defensa de la soberanía cabe a las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido cabe decir también que en América del Sur, Brasil es el mayor país en extensión territorial. Tiene el mayor PIB y la mayor industria. En ese sentido, la importancia de las Fuerzas Armadas en nuestro país se queda aún mayor, principalmente cuando consideramos que los Estados Unidos sistemáticamente han buscado de alguna manera influenciar la doctrina y el equipo militar brasileño, muchas veces bajo la explicación de la falta de enemigos y la amistad y las amenazas visibles, como si estuviéramos en un momento de era de paz presente, y que los grandes enemigos solo vienen del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo, y que no sería necesario tener un efectivo tan grande que
que podíamos disminuir nuestro efectivo de las Fuerzas Armadas. Eso también va a evitar el aparecimiento de una industria bélica brasileña y también dificultar la adquisición de nuevas tecnologías. Sin embargo, es necesario considerar que la defensa de la soberanía es una de las funciones de la institución militar y para eso el Estado debe unirlas de todos los instrumentos y elementos necesarios para cumplir esa importante función. En ese sentido, es importante mostrarnos que, mismo que la Constitución de 88, llamada Constitución Ciudadana, que tiene en su artículo 5 un amplio rango de derechos y garantías fundamentales que establece que la vida es importante, luego en el caption de su artículo, ella exige de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de los militares, una función que es una obligación tan radical que es exigida, ella exige de esos seres humanos el sacrificio de la vida, porque cuando menciona eso, está conferida la función que implica muchas veces la necesidad de matar o morir en defensa de la patria. En ese sentido, para los militares, hay un valor mayor que el valor de la vida, que es el valor de la patria. Para ningún funcionario público, a ningún ciudadano, la Constitución exige un trabajo tan grande cuando ella exige para los militares. Eles prestam juramento solene perante a bandeira e colocam o valor da pátria acima do valor da vida. En este sentido, nuestra Constitución abre una institución y establece la pena de muerte en caso de guerra. Entonces, el Superior Tribunal Militar tiene que juzgar esos casos. Y aquí es bueno reforzar que en América Latina, la única constitución que trata de la pena de muerte en caso de guerra es la Constitución brasileña. Además de esa función importante de defensa de la patria, las Fuerzas Armadas tienen otro elemento muy importante, que es la defensa del Estado democrático de derecho. Es decir, en este sentido, la Constitución rompe con su pasado histórico y establece las Fuerzas Armadas la garantía de la democracia del país. En este sentido, las Fuerzas Armadas no sirven de instrumento de poder, pero sirven de instrumento de paz. Para eso, la Constitución habla de un régimen diferente en algunos puntos. En lo que se refiere al derecho electoral, establece que algunos no votan, los que están prestando servicio militar obligatorio no van a votar. El militar, cuando esté actuando, cuando sea electo, va para la inactividad. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución cuando establece esa restricción a los militares? Es evitar cualquier militarización del Congreso, del Parlamento. Es exigido del militar una posición neutra con relación a temas partidarios. También es prohibido al militar la sindicalización y la huelga. ¿Por qué la prohibición de la huelga en relación al militar? Porque en virtud de la especialidad de la preparación del militar, es imposible reemplazarlo durante una huelga. Por lo tanto, la huelga no es compatible con la función de las Fuerzas Armadas. Es interesante también decir que esa defensa del Estado democrático de derecho que cabe a las Fuerzas Armadas es colocada de alguna manera en el artículo 5 de la Constitución, que establece como crimen muy serio la acción de grupos armados, civiles o militares, contra orden constitucional del Estado democrático de derecho. Y lo que es más importante es que aquí la Constitución iguala los grupos militares y los grupos civiles sin ninguna distinción, no admitiendo cualquier amenaza al Estado constitucional, al orden constitucional y al Estado democrático de derecho. En este sentido, la Constitución también coloca en el capítulo propio de la defensa del Estado democrático de derecho 3 posibilidades de decretar, que es el estado de sitio, el estado de defensa y la intervención federal. En esas tres posibilidades, que son el régimen democrático de que de alguna manera está amenazado, tanto es que la Constitución prohíbe cualquier propuesta, la presentación de propuesta de enmienda constitucional visando cambiar el texto constitucional durante este periodo. Es lo que llamamos de
un impedimento circunstancial de la Constitución. Entonces, en ese periodo no está la Constitución porque es un periodo donde hay una instabilidad institucional. En el estado de defensa, en el estado de sitio, en la intervención federal, las Fuerzas Armadas serán llamadas para actuar en la defensa del Estado democrático. El papel desempeñado por ellas estará fijado en el decreto presidencial. Y esa función de las Fuerzas Armadas es justamente la de superar la situación de la crisis, devolviendo el estado anterior como mínimo sacrificio posible. ¿Y en qué situaciones está la defensa del Estado democrático? En la grave perturbación de la orden pública, grave comprometimiento de la paz social, amenaza a la integridad del país, al funcionamiento de las instituciones militares del país. En todas esas situaciones tendremos una amenaza al Estado democrático de derecho con la decretación de estado de defensa, estado de sitio o intervención federal que debe ser decretada en las hipótesis previstas en la Constitución. No se debe banalizar el Estado de derecho. Debe ser considerado como una medida extrema en circunstancias muy importantes para que ese Estado no se transforme en un Estado permanente. Entonces, la propia Constitución responsabiliza al Estado por eventuales abusos ocurridos durante el estado de defensa y el estado de sitio. En este sentido, la intervención de las Fuerzas Armadas es necesaria porque el Estado no está consiguiendo mantener su orden interna. Recientemente, ya estaba prevista una ley, pero fue cambiada esa ley por la ley complementaria 117 de 2004. Es posible al gobernador del Estado, por una acción de seguridad, solicitar la participación de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido no hay una decretación de una intervención federal, pero el gobernador del Estado, estando imposibilitado de mantener la seguridad y el orden interno de su Estado, él solicita la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener el orden en su Estado. Eso no se da de una manera tan simple, es una excepción prevista legalmente, que está de una manera episódica, pero que visa establecer el orden en ese determinado Estado miembro, pero con una consolidación, ya algo que para nosotros brasileños aún es poco discutido, un poco conocido, que es la idea de tener un federalismo cooperativo. Desafortunadamente, con la creación del federalismo en Brasil, tenemos un federalismo diferente, asimétrico, porque históricamente siempre fuimos un Estado unitario que fue transformado en una federación, diferente de lo que ocurría en Estados Unidos, donde yo tenía colonias independientes que se unieron para formar los Estados Unidos de América. Eso dejó algunos problemas dentro de nuestra federación. Tenemos una concentración de poder muy grande en la Unión y no en los Estados miembros. En este sentido, muchas veces el Estado no tiene cómo mantener su orden y necesita las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interna de sus ciudadanos. Un otro punto que yo pienso que hoy sea uno de los elementos de mayor importancia y quizás poco discutido es el tema de las Fuerzas Armadas ser convocadas por cualquier uno de los poderes para restablecer el orden y la ley. En este sentido, si las Fuerzas Armadas pueden ser convocadas para cualquier uno de los poderes para restablecer el orden y la ley, tenemos nítidamente un tema. Si el Supremo Tribunal Federal es el defensor de la Constitución, de la Carta de Derecho del Pueblo, las Fuerzas Armadas son las defensoras de los poderes constituidos. En cualquier momento que uno de los poderes constituidos por nuestra Constitución esté amenazada, las Fuerzas Armadas deberán intervenir en la solicitud de uno de ellos. En ese sentido, cumple hacer una pregunta. Si uno de los poderes convoca a las Fuerzas Armadas para que venga a defenderlos, ¿a quién entonces debemos dar las Fuerzas Armadas? ¿Al Poder Legislativo, Ejecutivo o Judiciario? Entonces pienso que la lealtad de las Fuerzas Armadas está en la Constitución de la República. Y recientemente, en São Paulo, en una reunión de la Federación del Comercio, un profesor, en virtud
en ese momento levantó la hipótesis de las Fuerzas Armadas con relación a una propuesta de enmienda constitucional para disminuir los poderes del Supremo Tribunal Federal, en el sentido de que las decisiones del Supremo Tribunal Federal sobre declaración de inconstitucionalidad de las leyes deberían ser sometidas al Senado Federal y en algunos casos a un plebiscito, como si todos los ciudadanos brasileños tuvieran plenos conocimientos de la Constitución y fueran grandes constitucionalistas. Entonces, él dijo que en ese caso, si la propuesta de enmienda a la Constitución viniera a ser promulgada, que sería una oportunidad y un caso explícito expreso en la Constitución de que el Poder Judiciario debía ser convocado a las Fuerzas Armadas para garantizar el ejercicio de su defensa de la Constitución. Y eso es interesante porque cuando vamos a evaluar, poco se refiere a ese tema, porque aquí no se trata de un golpe, se trata de un ejercicio de una función establecida en la Constitución y es muy necesario para mantener nuestra democracia. Las Fuerzas Armadas no vienen para romper la democracia, ellas vienen para preservarla. Esa nueva configuración que el texto de la Constitución de 88 garantiza a las Fuerzas Armadas. Es interesante también decir que la seguridad interna del país no es un tema de seguridad pública, es un aspecto de la seguridad nacional y en ese sentido debe ser preservada por las Fuerzas Armadas. Cuando colocamos que por iniciativa de cualquier uno de esos poderes, las Fuerzas Armadas deben venir para defender la ley y el orden, eso deja claro el papel importante que la Constitución dio a las Fuerzas Armadas como defensora de la democracia y en una clara función de poder de policía para el mantenimiento del orden interno. Y en esos casos, la solicitud debe ser hecha al presidente de la República, que está reglamentada por la ley complementaria número 97 y 99. Y para eso se exige el agotamiento de los órganos o instrumentos internos destinados a la preservación de la seguridad pública, conforme al artículo 144 de la Constitución. Ese agotamiento puede ser declarado por el jefe del Poder Ejecutivo Federal y estadual en el sentido de una constatación de una indisponibilidad, inexistencia o insuficiencia del desempeño regular de su misión constitucional relacionada a las tres policías federales. No se trata aquí de una intervención de las Fuerzas Armadas esporádica o episódica. Aquí no. Se trata de una intervención de las Fuerzas Armadas expresamente prevista y que ocurre en el ámbito de la normalidad y no de la excepción. En ese sentido, es importante analizarmos cuando la Constitución coloca tan importantes funciones para las Fuerzas Armadas, algunos datos relacionados y estadísticos sobre nuestras Fuerzas Armadas en Brasil. En 2008, Brasil dedicó 2,7% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, a los gastos con la manutención de todo eso. Exactamente el doble de lo que fue invertido en 2007, que fue solo 1,58% del PIB. Por lo tanto, en 2008 teníamos 40.000 millones destinados a las Fuerzas Armadas. En 2010 y 2011, Brasil aumentó en 34% en términos absolutos, sin descontar la inflación, su inversión militar. Esa inversión fue realizada en programas estratégicos de desarrollo de buques. Y también en 2012 fueron gastos con las Fuerzas Armadas, 66,3 mil millones de reales. Entonces, dentro del Instituto de Estudios de la Paz de Estocolmo, Brasil está entre los 15 países que más gastan con defensa en el mundo. El país cayó para la 10ª posición en 2011, para la 11ª en 2012. En las 3 primeras posiciones, los países que más gastan con las Fuerzas Armadas está Estados Unidos, China y Rusia. La inversión, ese aumento de inversión que Brasil ha hecho en las Fuerzas Armadas, es justificado por muchos motivos. Primero, con la necesidad que tenemos de preservación de Amazonía, con la descubierta de los dos mayores productos del mundo, y todos sabemos que esa agua, todos están interesados en Brasil, en esa área tan importante de Brasil. Entonces, la protección contra narcotraficantes dentro de Amazonía, el presal, que es la autosuficiencia del petróleo en Brasil, que va a generar
para que los ojos del mundo estén volcados para Brasil. Entonces es necesario que tengamos un efectivo de Fuerzas Armadas capaz y bien instrumentalizado para hacer la defensa de nuestro país. Mismo que esos números puedan parecer en un primer momento altos, en comparación con los otros países, es una pequeña inversión, porque ningún país tiene una extensión territorial que Brasil tiene. Para que tengan una idea, proporcionalmente Brasil invierte menos en las Fuerzas Armadas que Ecuador, que Chile, que Colombia, Bolivia y Venezuela. Los países vecinos de Brasil registraron un aumento significativo en el sector. Los mayores crecimientos, descontada la inflación, de inversión con las Fuerzas Armadas fue de Paraguay, de 43%, y en Venezuela, de 42%. En 2008, en términos de personal en activa, teníamos muchos soldados ocupando la 15ª posición entre países que integran la ONU en volumen efectivo, en la Armada, Ejército y Aeronáutica. El número de soldados, si consideramos el número de soldados, vamos a caer para la 30ª posición. Tenemos 1.652 militares para cada 1 millón de habitantes. En términos de soldados versus dimensión demográfica, tenemos un soldado para guardar 20 kilómetros. En Corea del Norte, por ejemplo, tenemos un soldado para cada 0,12 kilómetros. Y en Reino Unido, un soldado para cada 2,14 kilómetros. Las Fuerzas Auxiliares de Brasil, Policía Federal, Militar y el Cuerpo de Bomberos son 40.000 hombres y mujeres. Hoy las Fuerzas Armadas están compuestas de aproximadamente 330.000 ciudadanos, siendo que 220.000 están en el Ejército, 55 en la Aeronáutica y 55 en la Armada. Todos ellos presentes en la justicia militar de la Unión. Recientemente, en el gobierno Lula fue aprobada la ley 11.631 que trata que la ley de la movilización nacional es una medida decretada por el presidente en caso de agresión extranjera que tiene el objetivo para obtener inmediatamente los recursos y medios para la implementación de las acciones que la logística nacional no pueda ayudar, según los procedimientos habituales y también otras necesidades. En ese sentido, cumple realizar otro papel de las Fuerzas Armadas y los derechos humanos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero en ese sentido, tenemos uno de los grandes papeles de las Fuerzas Armadas. No hay protección a los derechos humanos si no estamos en un país soberano. ¿Y quién hace la defensa de la soberanía del país? Son las Fuerzas Armadas. Si nosotros hacemos un trabajo en la parte de la prensa sobre violación de los derechos humanos por las Fuerzas Armadas, son raros o rarísimos los casos de malos tratos a los soldados y también de persecución motivados por orientación sexual, diferentemente de lo que ocurre en otros países. El Código Penal Militar, en el artículo 235, establece practicar o permitir al militar que con él se practique acto libidinoso, homosexual o no, en lugar sujeto a la administración militar. Aquí el Código Militar es absolutamente igualitario. Él no hace distinción si la relación es homoafectiva o heterosexual. Lo que se pune es el crimen en sí, pero no con el objetivo de discriminar al homosexual. No hay cualquier impedimento de ingreso de homosexual en las Fuerzas Armadas. Y el Superior Tribunal Militar tiene una jurisprudencia, gracias a la ministra Elisabeth, muy favorable a los derechos humanos en el caso de prohibiciones a cualquier tipo de discriminación. Además, no podemos considerar una violación a los derechos humanos la reciente promulgación, no tan reciente porque ya es de 98, esa ley es considerada una medida extrema, importante, y es obligado a los militares muchos procedimientos antes que eso ocurra, la destrucción de aeronaves en suelo brasileño. Todas las medidas que puedan ser tomadas constan expresamente en la ley. Por lo tanto, no es una norma, es una medida de excepción para garantir la protección del espacio aéreo brasileño de defensa de nuestra soberanía. La justicia militar, que desafortunadamente ha sido algo de muchas críticas, con colocaciones absurdas de proponer el fin de la justicia militar,
Es una justicia que juzga la actuación de los militares en tiempos de paz y de guerra. Tiene naturalmente un perfil diferente de la justicia común. El Superior Tribunal Militar tiene una función distinta, donde están los militares, que no tiene formación jurídica, pero que no hace de la justicia militar una justicia con falta de eficacia. La justicia militar es una de las justicias más eficientes del país, que en términos de gestión del judiciario, los datos están ahí presentes para que todos vean, muestra cómo la justicia es importante y efectiva para juzgar sus procesos. Ahora, justificar el fin de la justicia militar, estableciendo que no hay uno de los procesos, es un absurdo, porque la existencia de la justicia militar es la garantía de la protección de un Estado democrático de derecho y un debido proceso legal para una fuerza que es juzgada según dos criterios que no hacen parte del Poder Judiciario, que es la jerarquía y la disciplina. Es necesario mostrar que el Superior Tribunal Militar fue el primer tribunal del país de impor límites democráticos. Hoy el Superior Tribunal Militar es bicentenario y funciona a partir de normas internacionalmente conocidas, de acuerdo con criterios discutidos y propuestos por el Alto Comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Está integrado al Poder Judiciario desde 1934. Él garantiza la igualdad de todos frente a la ley, la protección de los derechos humanos, respeta los principios del Estado de Derecho democrático, obedece a los criterios de la imparcialidad, de la integridad y de la independencia. Si nosotros analizamos el primer tribunal del país a conceder un habeas corpus en los años de 1900, no fue el Supremo Tribunal Militar, fue el Superior Tribunal Militar en una decisión unánime, y eso demuestra el carácter democrático de la justicia militar y su importancia dentro de un Estado democrático de derecho. Es sabido que la Constitución de 88 prohíbe expresamente el habeas corpus en faz de puniciones disciplinarias militares. Sin embargo, el tribunal ha reconocido cuando hay violación a los criterios de la legalidad. Por lo tanto, nada está quedando afuera de la apreciación de la justicia militar. Y aquí yo siento que la enmienda 45, que fue la enmienda constitucional aprobada en 2004, llamada Reforma del Judiciario, pecó mucho en relación a la justicia militar. ¿Por qué? Cuando se crea el Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano que cabe fiscalizar el judiciario con relación al administrador y a las puniciones disciplinarias, ella no contempló en su formación la justicia militar. ¿Por qué? Todos los órganos de la justicia están presentes en la composición del CNJ para que el Consejo Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de Justicia estuviera de acuerdo con la Constitución. Es muy importante que él contenga un ministro del Superior Tribunal Militar y un juez auditor militar, en la primera instancia del Poder Judiciario Militar y la última instancia. Y lo que causa extrañeza es que recientemente hubo un cambio en la composición del Consejo Nacional de Justicia para contemplar la hipótesis del presidente del Supremo Tribunal Militar, César Peluso, que ya tenía 66 años y por impedimento de la Constitución no podría asumir el Consejo Nacional de Justicia para ser presidente del CNJ. Fue posible aprobar una enmienda para dejar claro que el presidente del Supremo, independientemente de edad, sería el presidente del CNJ. No conseguimos aprobar ese cambio para inclusión de la justicia militar en el Consejo Nacional de Justicia, una vez que la justicia militar integra el Poder Judiciario brasileño. Quizás no fuera necesario el cambio expreso de la Constitución en el sentido de contemplar la justicia militar. Quizás en una acción directa de inconstitucionalidad el Supremo pudiera hacer uso de esas técnicas que él hace tantas veces, la interpretación de acuerdo con la Constitución para incluir la justicia militar en la composición del Consejo Nacional de Justicia, porque la justicia militar debe someter las metas impuestas por el CNJ. Es necesario que ella pueda ser oída en el Consejo Nacional de Justicia. Y lo que causa extrañeza que el Consejo Nacional del Ministerio Público
hace parte del Consejo Nacional del Ministerio Público y la justicia militar excluida del Consejo Nacional de Justicia. Es algo muy raro dentro del contexto constitucional que no se puede admitir en un Estado democrático de derecho. Por supuesto, mucho hoy ha sido discutido en relación a la ley de amnistía, el papel de las Fuerzas Armadas, el tema del perdón, el derecho a la memoria, la verdad histórica. Solo que esos elementos no deben ser confundidos con el papel tan importante que las Fuerzas Armadas y la justicia militar están desempeñando desde 1988 hasta hoy. Lo que pasó, fue perdonado, fue establecido, y lo que es importante es el papel desempeñado por ella ahora. Ahora, si en ese momento cosas del pasado quedan todo el momento volviendo, no es posible que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su especial papel. Vemos que las Fuerzas Armadas es una institución que clama por recursos solo para cumplir con su deber. Proveer el país de seguridad y de paz sin que no exista un ambiente para el respeto a los derechos humanos. En este sentido, me gustaría dejar claro que el derecho militar es esencialmente un derecho constitucional, porque todas las funciones de las Fuerzas Armadas y la estructura de la justicia militar constan en el texto constitucional. Y para mí, desde mi modesta opinión, cualquier intento de propuesta de enmienda que intente acabar con la justicia militar va a estar en una causa pétrea que para mí es imposible de ser aprobada. Para finalizar, me gustaría colocar para ustedes una frase de Maquiavel que me parece que muestra mucho una relación para el momento de hoy. Maquiavel, en la lección de los hombres sabios, decía: nada es tan débil cuanto la fama del poder no apoyada en los propios ejércitos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, señoras y señores. Inicialmente me gustaría agradecer a la doctora Samantha Meyer por su brillante ponencia que hizo de la justicia militar y también del papel constitucional de las Fuerzas Armadas, destruyendo algunos mitos que fueron construidos encima de un pasado que ya no existe más en la sociedad brasileña. La doctora Samantha Meyer es una de las juristas más brillantes de su generación. Es una constitucionalista que yo tuve el honor de examinarla en su tesis de doctorado en la Pontificia Universidad de São Paulo, donde ella, como discurso de odio, que fue tesis de doctorado, obtuvo 10. Nota 10. Yo agradezco, doctora Samantha, agradezco todo lo que usted presentó cuando mostró la importancia de las Fuerzas Armadas para el Estado democrático de derecho y por consecuencia de la justicia militar. Y yo no digo solo de las Fuerzas Armadas, defiendo también, y me parece importante, la preservación de las justicias militares, en la medida que las fuerzas auxiliares son aquellas que son muy importantes, que ayudan a las Fuerzas Armadas en las misiones de paz y de defensa del Estado democrático en la medida en que preserva la paz. Existen algunos temas. Aquí hay dos preguntas que fueron presentadas. ¿Tenemos tiempo para responder? La primera es: desde el punto de vista de la Constitución brasileña de derecho brasileño, ¿cómo puede justificarse y cuáles son las consecuencias de la intervención de las fuerzas militares en situaciones propias de la policía? Y la segunda, ¿cómo garantizar en esos casos el principio de la proporcionalidad en el uso de la fuerza? Yo creo que la primera pregunta habla del federalismo cooperativo. Es esa posibilidad reglamentada del gobernador del Estado frente a la insuficiencia de las fuerzas auxiliares o de la inexistencia en el mantenimiento del orden, poder convocar las Fuerzas Armadas para actuar en esa orden. Y eso se basa en el tema de que la protección a la seguridad interna es algo relativo a la seguridad nacional. Yo no puedo mantener la defensa, establecer el Estado democrático de derecho si hay un mínimo de seguridad interna. Por supuesto, la actuación de las Fuerzas Armadas es diferente por su propia formación que de las fuerzas auxiliares que son por ella.
pero hay una previsión legal y los parámetros de la actuación están establecidos en la ley complementaria. Por supuesto, en casos extremos, no es una función normal de las Fuerzas Armadas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo garantizar en esos casos el principio de la proporcionalidad en el uso de la fuerza? Yo creo que el tema de la proporcionalidad debe existir en estados de excepción o no excepción, en medidas extremas o no. La proporcionalidad está en usted usar la fuerza necesaria para mantener esa orden y no para evitar abusos. Y sabemos que si abusos existen, la justicia militar punirá con todo vigor. Yo agradezco mucho y me gustaría ahora, materializando nuestro agradecimiento, pasar a sus manos un recuerdo de la justicia militar y del Ministerio Público Militar.